Hola a todos los amigos y amantes de las artes marciales y deportes de contacto. Hoy vamos a hablar sobre arcos. Y cuando pensamos en arcos, los fieles de DC, como mi amigo Manu Buda, seguramente piensen en el héroe Green Arrow. A otros se les puede venir la imagen clásica del mítico Robin Hood atravesando una flecha con otra flecha. Los amantes del western se les puede venir imágenes de apaches u otras tribus de indios en pelis de vaqueros. Otros pueden pensar en el suizo Guillermo Tell con el disparo a una manzana sobre la cabeza de su hijo. Aunque un momento, eso lo dejaremos para otro vídeo, aunque sí fue una flecha, pero era una ballesta. Sea como sea, el arco fue un arma muy importante para la supervivencia del hombre, tanto para la cacería como para las contiendas. Y gracias a los grabados que dejaron antaño por las distintas civilizaciones, quedó plasmada su utilización. Como por ejemplo en esta imagen rupestre levantina, donde curiosamente vemos distintas clases de arcos, como el longbow, el recurvo, etc. Y de eso vamos a hablar. Tipos de arcos. Hablaremos de arcos tradicionales, los cuales no llevan elementos de puntería, como los de competición, puntos de mira, estabilizadores, etc. Así que vamos a centrarnos en aquellos en los que solemos tirar con el popular tiro instintivo, utilizando como referencia las habilidades de la vista, la memoria, coordinación muscular, etc. Primero veremos las dos clases de arcos en las que podemos englobar básicamente los distintos estilos. Por un lado tenemos los monoblock, que son arcos de una sola pieza, y los takedown, que son aquellos que están divididos en tres piezas, el cuerpo del arco y las dos palas. Sabiendo esto, vamos a empezar a englobarlos en tres grupos: los arcos rectos o curvos, los recurvos y los compuestos. Dentro de los rectos tenemos dos estilos, el longbow y el flatbow. La diferencia visual más notable entre estos dos arcos es que, aunque por la parte de arriba son los dos planos, el longbow tiene por la parte de abajo como una barriga y el flatbow es plano. En la funcionalidad es donde veremos la importancia de su construcción. Aunque podemos hablar de varios longbow, el más famoso es el longbow inglés. Este arco, con unos 2 metros de alto aproximadamente, es un arco de larga distancia y muy efectivo con una gran potencia, entre unos 80 y 150 libras. Con flechas que rondaban cerca del metro, estos arcos podrían llegar a sobre los 220 metros de distancia e incluso más, aunque los actuales de este tipo son efectivos sobre los 180 metros aproximadamente, que no está nada mal. Una anécdota curiosa es que los arqueros ingleses eran muy temidos por su efectividad, sobre todo en la guerra de los 100 años, y cuando cogían a uno preso le cortaban los dedos índice y medio, para que no volviesen a tirar jamás. Pero aquellos que no eran apresados o podían escapar, cuando llegaban a casa se hacían fotos con la V de victoria, pero al contrario mirando hacia ellos, como provocando o de mofa a los enemigos. El longbow inglés se hacía de madera de tejo normalmente, aunque esto dependía de la zona. La mejor madera era de España e Italia, ya que normalmente la de Inglaterra, por la humedad, era de menor calidad. No es un arco que aconseja para iniciarse, porque realmente es difícil su tensado y así su estabilidad. Además de poder ser mal ejecutada la técnica, podría hacer daño en tendones y articulaciones al neófito. En definitiva, en los arcos rectos, el longbow inglés está considerado como el rey. Y vamos a continuar con los flatbow. Como dijimos, plano tanto por arriba como por el vientre. De los más conocidos quizás sean los de los indios norteamericanos, que solían hacerse de madera de naranjo de osaje con cuero. Aunque una gran ventaja para los que lo fabricaban en otras localizaciones es que lo podían elaborar de casi cualquier madera, siempre y cuando respetaran un ancho de unos 5 centímetros. Dependiendo de la zona, estos arcos rondaban, bueno, y a día de hoy también, sobre el 1,40 m y el 1,60 m. Es un arco que compensa el grosor del longbow con la anchura, aunque no llegando a su potencia en distancias largas. No obstante, no vamos a quitarle mérito a los flatbow, ya que este arco plano, al ser más pequeño, es más manejable y ligero que el anterior, y pudiéndose manejar entre la maleza y a caballo. Aunque con una potencia que puede rondar entre las 45 y 65 libras, que son suficientes para hacer su cometido. Por cierto, estoy hablando de libras, pulgadas y demás, y para aquellos neófitos en el tema igual es un poco lioso. O se quedan como diciendo, vale, si tú lo dices. Así que voy a poner, antes de terminar con estos tipos de arco, las medidas que normalmente se emplean con el arco, las cuales son unidades anglosajonas, y vamos a darle conversión para que podáis entenderlas mejor. La libra. Esta unidad se usa para medir la potencia del arco.
Una libra aproximadamente son 453 gramos, o sea, sobre el medio kilo. Por ejemplo, si un arco tiene 70 libras, serían 32 kilos. La pulgada. Bien, esta unidad se usa para medir la longitud como apertura del arquero, tamaño del arco, etc. Creo que esta medida estamos más que acostumbrados por los monitores de ordenadores, pantallas de televisores, etc. Y bien, una pulgada es aproximadamente 2 centímetros 54. El grain. Esta unidad se usa para medir el peso de las puntas de las flechas. Equivale a un grano de trigo, con lo cual ronda sobre el 0,065 gramos. Y hablando de flechas, hay un mito sobre la caza de bisontes con los flatbow de los indios. Tenían una potencia sobre 45 libras. ¿Cómo podían abatir a un animal de estas características? Hoy en día hay muchos reacios en la cacería y ponen ejemplos para desmitigar dicho mito. Dichos ejemplos son: si por ejemplo para cazar un conejo utilizamos arcos de 30 libras, para animales de piel dura como el jabalí y el gamo a partir de 60 y otros animales de más de 200 kilos 70 libras, entonces, ¿cómo puede ser que arcos de 45 libras redujeran a un bisonte? Bueno, yo quiero romper una lanza a favor de arqueros indios, o una flecha en este caso. Se dice que sus arcos estaban muy limitados en potencia, pero también argumenta que con una punta grande no podían penetrar lo suficiente como para alcanzar los órganos vitales de un bisonte, así que redujeron bastante el tamaño de las puntas, para así tener mayor ventaja mecánica, pudiendo penetrar hasta dichos órganos con potencias más bajas. Y esto me recuerda que lo importante no es que un arco sea muy potente, sino que sepas aprovechar sus características. Así que no sé si creer en este caso a algunos cazadores, pero yo le daría un voto de confianza a este mito. Creo que estos grandes guerreros se lo merecen. Bueno amigos, creo que para la primera parte de tipos de arcos y curiosidades lo vamos a dejar aquí. No te pierdas la siguiente entrega porque vienen recurvos con distintas puntas occidentales y orientales, los compuestos, etc. Y por supuesto, con más curiosidades. Recuerda compartirlo si tienes amigos que les interese este maravilloso mundo. Suscríbete si no lo has hecho, deja un like potente al menos de 100 libras y no olvides darle a la campanita para que te notifique cuando subamos un vídeo. Un saludo a todos los dragones.